Vamos a disfrutar de este mensaje. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de San Juan, versículo 35 al versículo 38. Vemos aquí en esta porción del 35 al 38 que Jesús oyó, se dio cuenta que habían echado fuera al hombre que había sanado. ¿Se recuerdan ustedes? Al ciego de nacimiento. Lo echaron fuera, dijeron: tú no puedes venir a enseñar, tú no puedes venir a decir ni a predicar lo que te ha acontecido, porque ya había una tremenda contienda en contra de Jesucristo para matarle, una conspiración que se estaba iniciando. Y cuando Jesús escuchó que lo habían echado fuera de las sinagogas, cuando se lo encontró, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vean conmigo aquí en esta porción que la sanidad de este ciego no fue por su fe, no fue porque haya creído a Dios, y no es hasta que tiene un contacto directo con Jesús que cree en Él. ¿Por qué estamos seguros que Él no sabía nada de Jesús? Número uno, porque no miraba, solamente oía su voz, no sabía quién era, no sabía cómo era, no había creído en Él todavía. Pero escuchó a Jesús y creyó por lo que oyó. Esto es interesante. El ciego pensó y creyó que Jesús podía hacer un milagro en su vida por lo que había escuchado. Y vemos que Dios lo sanó de una forma soberana. Y vemos que esta sanidad, Jesús mismo lo dijo claramente, que sería para que las obras de Dios se manifestaran en él, en esa persona, en ese ciego. Entonces miramos que no es cierto que una persona no sana por falta de fe. Vemos precisamente aquí, en este caso, que fue la soberana voluntad de Dios la que le dio sanidad a este ciego. Y vemos que porque ni siquiera había oído hablar de Jesús. En el versículo 36 respondió, dijo: ¿quién eres, Señor, para que yo pueda creer en ti? Y dijo Jesús: y le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dice, versículo 38, óigame bien: creo, Señor, y le adoró. En el versículo 39, y dijo Jesús: yo para juicio he venido. Subrayen ustedes las palabras: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijéronle: nosotros no somos ciegos, no estamos ciegos. Pero Jesús les contesta: si fuerais ciegos, no tuvieran pecado. Escuche, si ustedes fueran ciegos, no tuvieran pecado. Mas ahora, porque dicen ustedes que ven, entonces veo que el pecado permanece todavía en ustedes. La luz es para aquel que la reconoce. Y cuando usted reconoce la luz, es porque hay una ceguera espiritual que hay dentro de cada persona. Delante de Dios hay una ceguera que necesita ser sanada y restaurada. Y Jesús aquí se refería al pecado de incredulidad y de rechazo. Por eso no podían ver.
Había un pecado de incredulidad y de rechazo hacia Él como el Mesías, hacia Él como Cristo, como el Salvador del mundo. Si ellos hubieran conocido su perdición y sus tinieblas, o las tinieblas en que vivían, y rogar que les fuera dada la luz espiritual, entonces ya no serían culpados de pecado y de incredulidad. Sin embargo, al seguir satisfechos, convencidos de que su oscuridad era luz. Por eso Pablo dijo algo muy importante: tienes que cuidar bien que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Porque si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cómo serán entonces las mismas tinieblas? Y su pecado quedó sin ser perdonado. Y Cristo, cuando tu pecado no puede ser perdonado, Él no puede ayudarte. Tienes que reconocer que no ves. Y porque no ves, es por eso que te portas de una forma indiferente con Dios, te portas más mal con tus padres, no tienes paz, no tienes amor, no tienes gozo, ni tienes perdón para con tus hermanos. Porque no ves. Cuando una persona ve la luz, ve a Jesús. Porque Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no tiene tinieblas en sus vidas. Y solo Jesús puede alumbrar tus ojos. Y solo Jesús puede transformar tus tinieblas en luz. Es el único que lo puede hacer, nadie más. Pero sin embargo vemos que el rechazo de los fariseos de incredulidad llegó a la irracionalidad. Y llegar hasta el pecado de la irracionalidad es el peor pecado que se pueda llegar. Cualquiera de ustedes no puede venir a la Biblia con una mente de prejuicios. Ninguno de ustedes puede venir a la palabra de Dios para cuestionar a Dios, para ver si es verdad o no es verdad lo que la Biblia dice. No voy a venir con ese tipo de mente o a venir a decir voy a atacar, porque no vas a encontrar nunca la verdad. La verdad se va a ocultar de tu vida. Vemos entonces que se necesita venir con una mente abierta y examinar las evidencias de la verdad para que pueda esa verdad comenzar a entrar en tu vida. Y basado a este acontecimiento final del capítulo 19 del libro de Juan, Jesús se dirigió a esas personas en el capítulo 10. Y óigame bien, aquí en este capítulo encontramos los puntos culminantes de lo que Cristo realmente quería hacer cuando estaba en esta tierra. Y este capítulo es uno de los más importantes en toda la Biblia. Este es el capítulo que tiene que ver con el buen pastor y también el hecho de que Jesús es la puerta del redil de las ovejas. Comienza diciendo: ok, ustedes dicen que no están ciegos, que no necesitan la luz, que hay incredulidad, que no les importa el evangelio. Entonces quiero decirles que de cierto les digo, que el que no entra, óigame bien, por la puerta en el corral de las ovejas o en el redil de las ovejas y se brinca por otro lado, es un ladrón. Yo creo que cuando Jesús comenzó a hablar estas palabras, estaban diciendo: yo creo que más claro no nos puede decir lo que nos quiere decir. Mas el que entra por la puerta es el pastor. Escuche bien, se está dirigiendo a los pastores. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: el buen pastor no lucra con las ovejas, ni les roba lo que tiene, ni se las puede robar, ni les puede hacer daño. Cuando el pastor entra por la puerta,
es el pastor, y a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A este abre el portero, y ellas oyen su voz, y las llama por su nombre y las saca. Y como las ha sacado fuera, todas las propias ovejas va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús a ellos, mas no entendieron qué era lo que les quería decir. Vamos por partes. La predicación de Jesús acerca de sí mismo como el pastor o el buen pastor, decíamos, viene del capítulo 9 y se dirige a las mismas personas. Perdón. Y el problema de Israel era que ellos habían sido guiados por falsos enseñadores, que los desviaron del verdadero conocimiento de la aparición del reinado del Mesías, y por eso se dirige a ellos. Si ellos reconocieran su perdición en tinieblas, ellos pudieran haber rogado para que la luz espiritual les alumbrara a sus vidas, y pudieran salir de la incredulidad y pudieran reconocer a Jesús. No obstante, al seguir satisfechos, convencidos de la oscuridad que ellos estaban haciendo creer que era la luz, y vemos que persistieron en rechazar a Cristo, y su pecado no fue perdonado. Y Jesús aquí, en este capítulo 10, se declaró como el buen pastor, como el Salvador, como el Rey de Israel, como el Señor de señores. Y aquí utilizó una conocida metáfora, vamos a ver, basada en lo que es el pastoreo de las ovejas. Escúcheme bien, para que pueda comprender lo que Jesús está diciendo, iniciando este capítulo. Utilizó, se lo repito nuevamente, una metáfora, basada en el pastoreo de las ovejas de aquel tiempo. Los antiguos rediles de aquel entonces, había un redil público, por eso es que había un portero. Había un redil público, y por la noche todos los pastores que vivían en aquel pueblo traían sus ovejas a aquel redil para pasar la noche, y ahí la costumbre era entregar las ovejas al portero del redil para que las tuviera dentro de ese redil por toda la noche. Y él las cuidaba, y entonces cada uno se iba a su hogar para pasar la noche. Y estas ovejas que se guardaban en ese redil o en ese corral o en ese cercado, como usted le quiera llamar, era un recinto donde se reunían ovejas de varios pastores. Esa es la razón por la que podían robar o podían querer llevarse ganado o ovejas que no eran de él. Entonces, este redil o este corral tenía una sola puerta, y por esta sola puerta entraban todas las ovejas, y por esa misma puerta tendrían que salir a la mañana siguiente. El portero dejaba entrar a los pastores, y ellos entonces llamaban a las ovejas. Fíjense bien lo interesante de esto. Ellos, como pastores, les hablaban a sus ovejas, y se venían exactamente las ovejas que eran de él. Por eso dice que si usted le quería llamar a una oveja no siendo la suya, olvídese, no le iba a hacer caso, ni le iba a obedecer. Cuando el pastor las llamaba a sus propias ovejas, las llamaba por sus nombres.
tenían un sistema para poder llamar a sus ovejas y luego inmediatamente salían por la puerta del redil. Y así ellos salían llevando todas sus ovejas. La razón por la que habla de un portero es porque el pastor contrataba a un portero, según vemos en el versículo 3, o a un asalariado, como lo dice en el versículo 12 de este capítulo, como subalterno para cuidar la puerta. El pastor entraba a ella y él procuraba, y si él procuraba robar o herir a las ovejas, buscaba el ingreso por otra parte, y lo más probable es que Jesús empleara estas palabras hablando de una profecía que está en el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Aquí es donde Jesús vemos que se estaba dirigiendo a los fariseos. Quizás Jesús utilizó como trasfondo este capítulo para enseñanza, ya que Dios condenó a los falsos pastores de Israel en aquel tiempo. Y cuando lo vemos, encontramos una profecía en contra de los pastores. En el versículo 1 comienza diciendo: y fue a mi palabra del Señor, dice Ezequiel, y me dijo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Óigame bien, una profecía en contra de los pastores. Yo me imagino que los fariseos estaban: ¿dónde nos metemos? Porque ya nos descubrieron que somos ladrones, robadores, somos asalariados. Nos agarraron con las manos en la masa. Óigame bien, profetiza y dile a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová, ay, ay, ay de los pastores, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Ay de los pastores, y hace referencia precisamente a los líderes de su pueblo. Y yo creo que los fariseos estaban a la expectativa por lo que Jesús les estaba diciendo. Apacientan a las ovejas para sí mismos, ¿no apacientan los pastores los rebaños? Estos líderes de Israel a los que Jesús se estaba refiriendo eran los reyes, los sacerdotes, los profetas, los administradores del templo de Dios, que trasquilaban al rebaño para su lucro personal. Esto es interesante. Estamos en la recta final. Estamos en la etapa precisamente en la que Jesús dijo que sucedería exactamente lo mismo en este tiempo. Ezequiel en el capítulo 22, ahorita seguimos con el 34, no se desesperen. En el capítulo 22, versículo 25, vean ustedes lo que dice Cristo, lo que decía Jesús a los fariseos acerca de esos pastores falsos que se levantaron para querer solamente aprovecharse del redil, de las ovejas. Y dice en el versículo 25, capítulo 22 del libro de Ezequiel: la conjuración de sus profetas en medio de ella, como león bramando que arrebata la presa. Eso es exactamente lo que está pasando en este tiempo. Conjuración de profetas que como león bramando arrebatan la presa. Devoraron almas, tomaron haciendas, tomaron honra, aumentaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano, e hicieron diferencia y no hicieron diferencia, ni, óigame bien, distinguieron entre inmundo y limpio.
y de mis sábados se escondieron sus ojos. Óigame bien, y yo era profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para pábulo de su avaricia. Y era precisamente lo que estaba aconteciendo entre los fariseos. El que se rendía a Cristo para servirle con todo su corazón, lo echaban fuera de sus congregaciones. Porque no traes lana ni leche, no cabes aquí. Y sus profetas revocaron con todo suelto y profetizándoles vanidad, profetizándoles mentira, adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor, mientras que Dios dice: yo no les dije que hablaran nada. Hablan por sus propias concupiscencias. Jesús tuvo que ser directo y tuvo que ser fuerte en contra de los fariseos de ese tiempo, para que entendieran que la palabra de Dios es viva y eficaz y nadie se burla de ella. Y en esta preciosa tarde y en este día precioso también quiero decirle que en este tiempo en el que estamos viviendo, en esta etapa en la que estamos viviendo, hay muchos pastores que lucran con las ovejas. Dios está muy atento, Dios está cuidadoso, Dios no está dormido. En el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 14. Y quebrantarélos, óigame bien, capítulo 14 y versículo 13. Y yo dije, óigame bien, yo dije: Señor Jehová, escuche esto. Señor, he aquí que los profetas les dicen: no veréis cuchillo, ni habrá hambre entre vosotros, sino que será este lugar de una verdadera paz. Dígame usted, ¿no es el mensaje más popular en este tiempo? Aleluya. Por eso muchos dicen: yo no regreso ahí, porque ahí me dan hasta por debajo de la lengua. Voy mejor a un lugar donde me digan: llévatela nice, take it easy, tranquilo. Es mentira, no le creas que hay infierno, no es mentira. Despierta el gigante que hay en ti. Tú eres esto, tú eres lo otro, y se engrandecen, lo hacen unos arrogantes. Y eso es precisamente lo que tenemos que cuidar en la recta final en la que estamos, en este tiempo. Aquí vemos, óigame bien, he aquí, dicen estos profetas: no veréis cuchillo, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Díjome entonces el Señor: falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, y adivinación y vanidad y engaño de su corazón. Eso es lo que dicen, y eso es lo que profetizan. El mensaje de Jesús realmente siento yo que era impactante para el tiempo de Cristo y lo que Él estaba haciendo. En el versículo 4 de Ezequiel 34, vean ustedes desde el versículo 3, donde dice: coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa, degollada, y no apacentáis las ovejas. No corroborasteis las flacas, ni curaste la enferma, no ligasteis a la perniquebrada, ni torneasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os hablé el señoreado de ellas con dureza y con violencia. Y están derramadas por falta de pastor, y fueron para
de todas las bestias del campo. Jesús vemos que era exactamente lo que él estaba viendo en el pueblo de Israel. Dice que Jesús tenía compasión de ellos. Pero ¿sabe por qué Jesús era movido a compasión? Porque los miraba como a ovejas que no tenían pastor. Los miraba como gente que necesitaba verdaderamente una palabra de aliento, de ánimo para poder seguir adelante, pero sin embargo se atravesaban estos en contra del verdadero mandamiento y de la verdadera palabra de Dios para querer, óigame bien, engañar, para querer lucrar, para querer destruir el plan de Dios. Aquí vemos que jamás se habían preocupado por las ovejas, que no les importaba lo que Cristo estaba haciendo, no hacían nada para ayudar, pero cuando veían que comenzó Jesús a predicar el Evangelio, que comenzó la luz a brillar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea, en todas partes, entonces comenzaron a llenarse de celo en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Y este mensaje está dirigido precisamente a ese tipo de personas, a ese tipo de gentes. Por tanto, sigue diciendo Ezequiel, versículo 7, pastores, oíd palabra del Señor. Oíd palabra de Dios. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni sin mis pastores, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por eso estaba aquí delante de ellos. Por eso les dice, pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, he aquí yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas. Óigame bien, ni los pastores apacentaron más, ni a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, para que no se las coman, y no serán más por su comida. Cristo estaba hablando precisamente de que cualquier situación, cualquier problema, óigame bien, pastor que se levanta para hacer este tipo de daño a las ovejas del Señor Jesucristo, tenga mucho cuidado, porque Jesús no le va a permitir que usted destruya lo que Cristo vino a levantar, lo que Cristo vino a hacer con sus ovejas, las ovejas de su redil, las ovejas de su prado, las ovejas por las cuales Él murió en la cruz del Calvario. Se las voy a arrebatar. Y para poder arrebatar esas ovejas se necesita que el buen pastor administre con su palabra viva y de poder, y que diga la verdad, que diga lo que está pasando. Yo sé que en este tiempo Cristo va a levantar hombres y mujeres que hablen la palabra de Dios y no tengan miedo de presentarse delante de esos lobos rapaces para que Cristo haga su obra y arrebate a sus ovejas. Porque yo sé que el diablo está dispuesto a querer destruir, a querer terminar con el plan de Dios. Él no quiere que ninguno se salve. Él quiere que todos se pierdan. Pero hay alguien que dijo, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Por eso vemos entonces que en este tiempo existe precisamente esa situación difícil. Jesús, cuando vino a esta tierra, pudo visualizar, pudo mirar, pudo entender que no existía ni siquiera ni la más intención, ni el más mínimo deseo
de que las almas fueran salvas. Lo único que importaba era el renombre de esos personajes. Lo único que importaba, óigame bien, era que eran los representantes del pueblo de Dios y pensaban que merecían ser reconocidos, que merecían ser personajes que la gente les siguiera, que la gente les sirviera, que la gente les obedeciera en sus mandatos. Pero óigame bien, Jesús los descubrió claramente delante de las gentes y les dijo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Aleluya. Y esto es algo que tenemos que entender cada uno de nosotros en esta tarde. Como reconoce su rebaño al pastor, dice el versículo 12, así como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, dice el Señor, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras y las meteré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré, en buenos pastos las apacentaré. Por eso Cristo, cuando estaba aquí en esta tierra, vemos cómo Él tuvo la intención y el deseo de presentarse y decirles: ustedes ni se imaginan lo que voy a hacer. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida está dispuesta a dar por sus ovejas. Voy a hacer la obra de Dios. Ustedes son ladrones y brincadores. Ustedes no entienden el plan de Dios. Ustedes no entran por la puerta. Ustedes no entran por la puerta del pastor. Óiganme bien, ¿dónde venía el pastor a recoger las ovejas? A la puerta. Esa era la puerta del corral de las ovejas. Y el pastor, ¿qué dice la Biblia? Venía a la puerta y llamaba a las ovejas. Ustedes andan por otro lado, son, óigame bien, robadores, son asalariados y no están dispuestos a hacer nada por las ovejas. Y esto es precisamente lo que Cristo quiere hacer. Quiere levantar a hombres y mujeres que estén dispuestos a entender lo que es el plan de Dios de salvación, lo que es el plan que Cristo vino a hacer y que nos llamó, óigame bien, no para ser servidos, sino para servir. Él nos llamó para servir, nos llamó para que hagamos su obra. Él nos llamó para que cada uno de nosotros hagamos lo que Cristo nos envió a hacer sin reservas, porque Cristo hizo una obra preciosa, una obra maravillosa en la cruz del Calvario, y eso es precisamente lo que quiere hacer en medio de nosotros. Él quiere levantar gente que le ame, que le sirva con todo su corazón. Ay de los pastores, ya hace referencia a los líderes de su pueblo, a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, a los administradores, y les dice: cuidado con lo que están haciendo. Habían sacado fuera a alguien que Cristo había sanado, a alguien que Cristo había, óigame bien, perdonado sus pecados. Por eso no distinguen entre lo que es la oveja y lo que es el cabrito. Les voy a decir algo muy importante y les voy a decir esta ilustración con todo respeto. Es una parábola, es una ilustración. De todos los animales que existen,
la oveja es la más bruta. Es más, una oveja sola se muere porque no sabe defenderse. Por eso el pastor siempre trae su vara y su cayado y va constantemente dirigiéndolas. Es un animal perdiciego. Necesita seguir a alguien. Por eso el pastor va delante y con su cayado va haciendo ruido cada vez que da un paso. Y las ovejas se van guiando por el ruido que está haciendo el pastor. Vean ustedes la ilustración de Jesús. Son, óigame bien, los animales más indefensos. Es el animal más indefenso de todos los animales. Si tú metes a una oveja en un tanque, la cabeza ahí se está y nomás y no se mueve. ¿Qué le cuesta hacerse para atrás y liberarse? Pero no se mueve. ¿Por qué? Porque es el animal más indefenso. Óigame bien, Cristo usó esta ilustración para que entendiéramos lo responsable que somos para poder guiar a las ovejas de su redil al reino de los cielos. Por eso tenían que ir a la puerta los pastores, llamar a sus ovejas, y las ovejas los reconocían, oían su voz y los conocían, sabía quién era, sabía exactamente que se trataba de su amo y Señor. Pero si no reconocían su voz, ¿qué dice? Huían de él. Por eso necesitamos entender que las ovejas necesitan siempre la guianza de su pastor. Naturalmente, del pastor de pastores, Jesucristo. Por eso, pensando en esto que Jesús estaba diciendo, se me viene a mi mente, digo, mi Dios, mi Dios, mi Dios, ten misericordia. Ten misericordia, ten misericordia. Dice el versículo 22, óigame bien, esto que es importante. Y se hacía, óigame bien, en esta porción de Ezequiel 34, donde dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando Ezequiel? Levantaré a un pastor y él las apacentará. Jesús dijo algo muy importante: yo soy el buen pastor. Óigame bien, dice el Señor, yo soy el buen pastor, y el buen pastor va a dar su vida por las ovejas. Yo voy a hacer una obra preciosa, voy a redimir, voy a levantar, voy a hacer que la obra de Dios se lleve a cabo. Por eso es precisamente que entendemos lo que Cristo estaba haciendo. Versículo 24, yo le seré por Dios. Todo esto estaba precisamente diseñado para que Cristo, el día que estuviera enfrente de los líderes de Israel, les dijera estas palabras: yo les seré por Dios, y sabrán que yo soy su Dios, que estoy con ellos. Versículo 30, y serán mi pueblo, la casa de Israel serán mi pueblo. Y en el versículo 31 dice: vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto. Aquí vemos que el Señor es el único que puede separar a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes, y así lo hará el Señor en el día de su venida. Él es el único que lo puede hacer. Ustedes no pueden distinguir, no pueden darse cuenta, no pueden diferenciar entre lo que es el bien, lo que es el mal, pero dijo Cristo: yo sé lo que hay en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes. Yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé lo que hay en tu mente, en tus pensamientos, en tus actitudes, en tu forma de vida, en tu forma de dirigirte. Yo conozco lo que hay dentro de ti, y eso es precisamente lo que más cuenta, lo que hay dentro de nosotros. Y Él va a separar, Él va a sacar a sus ovejas del redil para plantarlas en el reino de los cielos, donde dice la Biblia que Él nos apacentará.
sobre pastos donde Cristo va a ser el pastor de pastores, el Rey de reyes, el Señor de señores, y Él apacentará a su pueblo. Y así hará. Dijo Jesús: gozaos y alegraos, que vuestro galardón es grande en los cielos. Es la promesa que tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gozaos y alegraos, gozaos y alegraos. Vuestra redención, vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Pero la próxima semana voy a describirles más detenidamente lo que son las ovejas. Porque hoy tenemos una ceremonia que hacer, algo muy importante, así que pónganse de pie, por favor.